Para esta mañana, hermanos, se titula Los cantos de alabanza a Dios. Siempre en la escritura pues vemos allí estos cánticos, ¿verdad? Que pienso que eran formas de alabar al Señor en aquellos tiempos. Los cantos de alabanza a Dios. El versículo clave en esta lección está en Salmo 146:2 y dice: alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Gloria al Señor. Leemos siempre, hermano, en una forma antifonal la lectura que tenemos en la guía. Nos dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que era, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos tu gloria, porque han mirado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Pueden sentarse, hermanos. El libro de Apocalipsis hermanos, casi lo identificamos por las muchas señales, juicios que hay en este libro. Pero hermanos, también vemos que hay alabanza, mucha alabanza y adoración para el Señor. Amén. Y una de la primera parte en esta lección nos exhorta a alabar al omnipotente Dios. La palabra omnipotente pues significa que Él todo lo puede, se refiere al Dios que tenemos. Amén. Hermanos, entre las cosas que Juan expresó en una forma escrita en el libro de Apocalipsis es la alabanza y la adoración. Una de las cosas más grandes que Juan describe es la adoración que se le da a Dios en el cielo. Hay mucha adoración, mucha alabanza, y hay mucha reverencia y respeto para con Dios. Hermanos, el capítulo 4 describe, hermanos, esta forma de adoración donde Dios está en su trono y hay mucha alabanza, mucha adoración. Entre los que alaban al Señor, dentro de estos seres que entonan alabanzas a nuestro Dios, dice la Escritura que están 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes, hermanos, se postran y adoran al Señor. Ahora, pero la alabanza, la adoración que estos 4 seres vivientes tienen, ¿cuáles atributos de Dios o a cuáles atributos de Dios
se refiere el cántico de estos 4 seres vivientes. En el versículo 8 vemos los atributos que estos 4 seres vivientes mencionan. Yo voy a pedir que me lean el versículo 8. ¿Hay alguien que lo tiene? Amén. Sí, hermana, por favor, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria al Señor. Uno de los atributos, hermanos, es la santidad de Dios. Lo mencionan estos 4 seres vivientes: Santo, Santo, Santo. Significa que es separado de toda maldad. No hay vestigio de maldad en él, y los seres vivientes proclaman esto en la alabanza. En la adoración se lo expresan. Dicen: Santo, Santo, Santo. Y también otro atributo es que Dios es poderoso. Dios es eterno. Amén. Hermanos, cuando nos detenemos a ver este versículo 8, nos damos cuenta, hermanos, de la adoración y de la reverencia que estos 4 seres vivientes tienen. Tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban, esto es importante, no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Otro atributo: y que era, y que es, y que ha de venir. Que era, que es, que ha de venir. Habla de ese Dios todopoderoso, habla, hermanos, de su eternidad. Amén. El que era, el que es y el que ha de venir. Es importante, hermanos, cómo estos seres, 4 seres vivientes, hermanos, glorifican y exaltan y reconocen al Dios todopoderoso. Ahora, hermanos, estos seres celestiales no estaban solos en esa alabanza. Lo estaban adorando, lo estaban alabando, pero no eran solamente ellos. Vamos a leer los versículos de este capítulo 4, versículos 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí también, hermanos, se une a los 4 seres vivientes 24, hermanos, 24 ancianos. Algunos comentaristas dan muchas teorías acerca del significado de estos 24 ancianos. Algunos piensan que es la representación de lo que es la iglesia, formada, hermanos, de 2 pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil. Otros piensan que era representando a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Bueno, el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro muy alegórico, es un libro difícil de darle una interpretación exacta. Pero lo importante aquí que estos 24 ancianos, hermanos, dan su alabanza, su adoración al que vive y reina por los siglos. Significa, hermanos, que el alabar y adorar a Dios debe ser parte natural de nosotros, hermanos. Porque en el cielo, yo le digo, si al que no le gusta adorar y alabar acá, hermanos, quizás no lo va a poder hacer en el cielo. Aquí tenemos que adorar, engrandecer, reverenciar el nombre de Dios. Amén. Dios se deleita en la alabanza que usted le da. Dios se deleita en la adoración que usted le ofrece. Hermanos, sabe que Dios, hermano, es digno de toda adoración y alabanza. Sabe que, hermano, la alabanza es tan hermosa y la adoración que Dios se deleita en ello. Dios se goza en la alabanza de su pueblo. El diablo también quiere alabanza, quiere adoración.
Fíjese que le pidió adoración a Jesucristo. Amén. Todo esto te doy, dijo, si postrado me adorares. A él le urge adoración. Lamentablemente hay muchos que le alaban y le adoran, le siguen. Por eso nosotros, hermanos, cuando adoramos y alabamos a Dios, hay un poder, hermanos, que sobrenatural en la expresión de nuestra alabanza y adoración, incalculable. En primer lugar, hermanos, el enemigo, cuando oye que alguien expresa alabanza y adoración sincera a su Creador, hermano, él no puede resistir eso, porque esa alabanza la quiere él. Pero bendito sea el Señor, hermano. Quizás nosotros lo adorábamos, lo adorábamos inconscientemente, pero hoy adoramos a nuestro Dios. Amén. Decimos grandes cosas de nuestro Dios, de sus misericordias, de sus bondades, amén, las gratitudes que hay por estos preciosos testimonios, lo que Dios hace. Y a Dios no lo vamos a alabar ni le vamos a engrandecer por lo que recibimos únicamente, simplemente porque Él es Dios. Amén. Y es digno de adoración y de alabanza. Fíjense, hermanos, los ancianos, dice algo más de estos ancianos, estos 24 ancianos, se postraron ante Él. Estos ancianos no eran cualquier persona. Algunos piensan también que estos ancianos representan a los pastores de las iglesias, porque se les ha dado corona. Y estos 24 ancianos lo que hacen, hermanos, esas coronas las tiran, hermanos, ¿verdad? Es decir, esa corona simboliza algo grande para estos ancianos, estos 24 ancianos. Esa corona, hermano, es galardón, es premio, hermanos, un premio incalculable. Pero esto que significa grande para ellos, lo arrojan a los pies del Dios Todopoderoso. Le reverencian, le alaban. Esto nos debe dar una enseñanza a nosotros también, hermano. Que nosotros, lo que tenemos, lo que recibimos, ninguna gloria es para nosotros. Todas nuestras coronas, todo lo que significa gloria es para Él. Y solo para Él. Ninguno puede jactarse en la presencia de su Dios, porque solo Dios es digno de adoración, de exaltación y de alabanza. Los hombres, las personas, nos merecemos respeto. Nos merecemos, hermano, ese respeto, esa aceptación los unos para los otros. Pero la adoración, la reverencia, es únicamente para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es muy importante, hermano, porque cuando las personas acá piensan ser algo o tener algo, o jactarse de que por sus méritos propios Dios los ha escogido, o por méritos propios las cosas que se hacen por la capacidad de estas personas. Lejos esté de cada uno de los hijos de Dios, hermanos, enorgullecerse, vanagloriarse, llenarse de altivez. Hermanos, todas esas cosas son las que van degradando a las personas. Sin embargo, la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El que se humillare será exaltado. Y hermanos, aquí, estos 24 ancianos, estos 4 seres vivientes, hermanos, son seres, hermanos, que están en la presencia del Dios Todopoderoso, y ellos miran la grandeza de Dios y no hacen otra cosa que postrarse ante Él. Nosotros, hermanos, debemos aprender estas formas de adoración, de reverencia a nuestro Dios. Incluso cuando, hermanos, estamos en posición de poder adorar a Dios, debemos, hermanos, de considerar quién está en ese lugar. Aleluya. Aquí decimos, esta es la casa de Dios, y el Señor es digno de alabanza, de reverencia. Significa que nosotros, hermanos, vamos a tomar esas palabras con mucho cuidado, porque si esta es la casa de Dios, Dios está aquí cuando le invocamos, hermano. Nosotros vamos a ser reverentes, adoradores, le vamos a dar, hermano,
todo lo que Él se merece en este lugar. Por eso, hermanos, es importante hacer las cosas bien hechas, hacer nuestra adoración, nuestra alabanza, hacerlo de una manera excelente, lo mejor para Dios. Hermanos, los ancianos se postraron, presentaron sus coronas. De esta manera, hermano, estos ancianos manifestaron su reverencia y su dependencia de Dios. Y también no solamente su dependencia, sino su sujeción a Dios. Se sometían a Dios. Hermano, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Dios es el Señor de estos 24 ancianos. Es su creador y también el creador de todas las cosas. Y ellos lo hacían, hermano, mediante esta alabanza, esta adoración. Vamos a ver una hojita que les han entregado. ¿No se la han entregado todavía? Sí, ya la tienen. ¿No les han entregado esta hojita? No. Parece que les dimos una ya a los sugieres. Ahí les dimos una hojita. Esta hoja, hermanos, tiene dos partes. La primera, hermano, habla de lo que el Señor es. El Señor es digno. Bueno, creí que lo teníamos, pero busquen allí en el capítulo 4, verso 8 al 11. Versículos 4, capítulo 4, versos 8 al 11. Allí, cuando leemos del 8 al 11, aquí esta hojita, hermanos, nos dice: compare las listas que aparecen en los pasajes del Apocalipsis que se han leído en este estudio, anote en el espacio correspondiente lo que encuentre en cada pasaje y que Dios es digno de recibir. En la columna de la derecha, dé una breve descripción de lo que significa cada palabra. ¿Y cómo podría usted adorar a Dios para expresar lo que Él se merece, tal como lo describe esa palabra? Le ponemos el modelo de la primera palabra. No hay que usar los cuadros en gris en la hojita que ustedes tienen. Ahí hay un ejemplo. Uno de los atributos en cuanto a la adoración acá es la gloria. Uno de los atributos, hermanos, ¿verdad?, que se expresan acá, por ejemplo, que toda la gloria es para Dios. Allí, hermanos, una forma de adoración es que ellos reconocen que toda la gloria es para el Señor. Ahí está el ejemplo en esa hojita que les están dando. Ahí ya está el ejemplo que en todas las citas bíblicas. Vamos a mencionar acá. Hermano René nos lee 4 del 8 al 11. Estoy hablando de Apocalipsis. Aquí hermana Elsa nos busca Apocalipsis 5 del 9 al 13. Apocalipsis 5 del 9 al 13. Ahí en aquí, hermanos, queremos otro hermano que hermano Giovanni nos puede leer Apocalipsis 7, versículos 11 y 12. Y aquí el otro hermano voluntario, hermano Escamilla, nos puede leer Apocalipsis 19, del 1 al 7. En su momento, cuando yo les diga las citas, quiero que todos tengan la hojita. ¿Ya todos tienen las hojas? Bien, allí busquen donde dice digno Señor. Ahí donde dice, si no alcanzaron, acérquese allí con el que tiene otra, que van a sacar más copias después. Pero hermanos, ahí hay un ejemplo de una de las expresiones de adoración que se dan aquí. Vamos a ver en el capítulo 4, versículo 8 y 11. Digno Señor. Muy bien. Ahora léanlo, hermano, porque aquí vamos a ver el significado de cada atributo. Ese es lo que está en la hojita. 4, 8 al 11 dice su palabra: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas,
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias. Allí, hermano, en ese pasaje nos habla de que digno está de recibir gloria, honra y poder. Entonces usted puede poner esas tres. Ya está: gloria, honra y poder. Ahora, gloria, ¿qué significaba? Allá en la parte derecha, ¿verdad? Allí usted tendría que ir escribiendo. Creo que nos llevaríamos mucho tiempo para hacer eso. Pero hermanos, gloria nos habla, hermanos, la gloria nos habla de algo, bueno, si queremos hablar, un resplandor brillante. Gloria nos puede hablar de la magnitud de algo bello, algo maravilloso. Entonces le dicen: tú eres digno de recibir gloria, lo más maravilloso. Por eso las palabras, lo que nosotros empleamos cuando nos vamos a referir a Dios, debe ser lo mejor, lo que significa Dios para nosotros. Dios, hermanos, Dios es lo máximo para nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, Dios es el creador. Sin Él no sería posible nada de lo que hay acá. Nuestra existencia no sería posible. Por eso tú eres digno de recibir gloria. Eres digno de recibir honra. Debes de ser honrado. ¿Qué le podemos dar al Señor? Pues hermanos, por eso Dios dice que nosotros hemos sido creados para gloria y alabanza de Él. Amén. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Así es la palabra. Para alabanza de su gloria. Tenemos que exaltar al Señor. Honra. Tenemos que darle toda honra a Él. Y suyo es el poder. Ahora, está el capítulo 5, versículos 9 al 13. Hermana Elsa. Y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Ahí, hermanos, en esa alabanza, en esa adoración, también usted, al leerlo o al estarlo escuchando, usted se da cuenta de varias expresiones que se dan ahí, ¿verdad? Glorificando y exaltando a Dios. ¿Qué palabras encontró usted allí? Poder, riqueza, sabiduría, honra. Bueno, hermanos, todas esas expresiones, al estudiarlas profundamente, no tenemos el tiempo, hermanos, pero Él es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, la alabanza, la fortaleza. Hermanos, estas expresiones de estos seres, hermanos, celestiales, al expresarlo, cada ser de estos que están adorando a Dios son seres especiales. Sin embargo, hermanos, ellos
quitan lo especial de ellos y se lo rinden a Dios, ¿verdad? ¿Qué grandeza puede haber en nosotros? Hermanos, siempre como creyentes debemos, hermanos, de saber que nosotros estamos aquí por la misericordia y por la gracia de Dios, y que dependemos totalmente del Señor. Siempre debemos conducirnos, hermanos, como dependientes de Dios. Él es nuestro creador y no vamos a hacer algo, hermanos, que vaya en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque somos adoradores de Dios, somos adoradores del Señor. Hermanos, Él es el creador omnipotente. La creación, hermanos, le debe honra, porque Él nos creó para su propia complacencia. Todo aquello que nosotros disfrutamos fue creado por Él y para Él. Amén. Amén. Si es que, hermanos, hemos sido nosotros creados para la pura complacencia de Él. Amén. Es decir, para su gloria. Si queremos cambiar la palabra gloria con complacencia, estaría bien. Para su propia gloria nos ha creado a nosotros. Él se deleita en ver a su creación. Se deleita tanto que comenzó a formar todas las cosas, y dice de que fue cada cosa que Él creó, cada aspecto que Él hizo, hermanos, dijo Él que fue bueno en gran manera, ¿verdad? Así es que, hermano, todo eso merece nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Debemos de alabar al Señor por siempre. En otro momento, después de la visión, Juan vio alrededor del trono celestial una multitud de judíos y de personas de todas las naciones que alababan a Dios por la salvación. Los ángeles, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se unen a estas personas, pero esta vez la alabanza que se escucha proviene de los ángeles. Leemos el versículo 11 y 12, capítulo 7. ¿A quién le dimos esto? Ahí, hermano Giovanni. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Aquí los ángeles, hermano, esta alabanza es de los ángeles. Y allí, hermanos, se manifiestan muchas expresiones, hermanos, de alabanza y adoración que dan los ángeles. Los ángeles, dice la Biblia que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Somos un poco menor que los ángeles. Quiere decir que los ángeles son mayores que nosotros. Amén. Amén. Y ellos son mayores y están siempre en la presencia de Dios. Están siempre para cumplir sus órdenes. Los ángeles son mensajeros de Dios. Y ellos, hermanos, no cesan de exaltar y glorificar el nombre de Dios. Alaban toda la bendición, toda la sabiduría, toda la reverencia, y todo, hermanos, adoran mucho para adorar. Ahora, ¿qué nos diferencia a nosotros de esta forma de adoración que tienen los ángeles? Que muchas veces, hermanos, quizás nosotros, como somos un poco menor que ellos, nos acostumbramos más a pedir, ¿verdad? Nuestras oraciones muchas veces es para pedir a Dios, y está bien, Dios nos lo dice, pero yo pienso, hermano, que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y sabe nuestras necesidades. Y cuando nos acostumbramos a adorar, a deleitarnos en su presencia, a exaltarle por lo que Él es, no esperando que Él nos haga algo, aunque Él nos lo va a hacer. Pero si nos dedicamos a adorar, a bendecir el nombre de Dios, espontáneamente Él va a derramar sus bendiciones, porque decir, aquí hay un corazón adorador. David, hermanos, era un hombre que adoraba, exaltaba y reconocía la grandeza de Dios. Siempre, hermanos, cuando nosotros venimos o vengamos a este lugar,
vengamos con una actitud de reverenciar al Todopoderoso. Él es digno de que yo le alabe, que le glorifique, que le exalte. Tengo que hacerlo con conocimiento. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque Él es Dios. Porque todo cuanto hay, todo cuanto existe fue hecho por su mano. Por eso Él es digno que yo lo reconozca, que yo le alabe, que le exalte. Cuando el diablo ve que hay personas que adoran, que alaban, Él dice, aquí no hay lugar para mí. Él se va. Y ya adoración solo para el Señor. Pero cuando alguien no quiere adorar a Dios, ese es el problema. Que allí el enemigo puede meterse en la mente o puede estorbar, inquietar, a fin de que no adoren al Señor. Sabe que el diablo no quiere que se le adore a Dios. No quiere que usted le alabe a Él. Por eso nosotros debemos estar listos y ser como estos seres angelicales, adorar constante. Dice la palabra de Dios que estos 24 ancianos y estos seres vivientes no cesaban de adorar al Señor. ¿Y qué es no cesar de adorar a Dios? Constantemente lo hacen. Ahora, nosotros vamos a adorar a Dios cuando las cosas nos van bien. Vamos a rendirle nosotros alabanza, reconocimiento a su grandeza cuando las cosas van a nuestro favor. Cuando las cosas son contrarias, podemos seguir reconociendo que Él es Dios. O decimos, es que Dios no me quiere, Dios no me escucha, Dios se ha alejado de mí. No, Dios sigue siendo Dios. Y nosotros debemos de reconocerlo en cualquier momento, porque Él es Dios. Las circunstancias adversas que suceden, Dios las permite para que su nombre sea glorificado en medio de esa situación. Job entendió esta situación. Job dijo, recibiremos el bien de Dios y cuando viene el mal no lo queremos recibir. Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, decía Job. Aleluya. Este hombre conoció que Dios sigue siendo Dios, aún en medio de lo que nos suceda a nosotros. Si nos sucede algo, usted reconozca y entienda que Dios lo ha permitido para su propio bien. Tal vez nosotros hemos sido orgullosos. Dios nos hace pasar, hermano, por situaciones críticas donde va a hacer el orgullo de una manera para que comprendamos que debemos de crecer de otra forma, a la manera de Dios. ¿A cuántos quizás Dios ha trabajado en el orgullo y en la soberbia? En muchos, en mí ha trabajado, sigue trabajando en el orgullo, la soberbia, la altivez. Y a veces nos hace pasar por situaciones que aunque no queremos, estamos llorando por dentro y no queremos expresarlo ante los demás, pero allá solo vamos a llorar y a veces llorar de rabia, porque no se conceden los berrinches que queremos. Y Dios nos hace pasar por allí para que entendamos que delante de su presencia solo Él es digno de adoración y de alabanza. Debemos reconocerle como el grande. Ninguna de las cosas que nosotros pretendemos lograr, las logramos por nuestra propia capacidad. Si lo hace, es porque Dios ha tenido misericordia de usted. Y Dios pues los está guardando. Todo eso es motivo de darle gloria, honor, honra a nuestro Dios. Ahora, hermanos, los ángeles son seres creados, son mensajeros de Dios. Aquí proclaman una alabanza. Esta alabanza que proclaman los ángeles está en 7 palabras. Por ejemplo, comienza diciendo amén. Este término hebreo significa que así sea. Y así comienza, hermanos, cuando Él va a dar una expresión hermosa aquí. Los ángeles están de acuerdo entre ellos y con los demás que rodean el trono, que Dios es digno de ser alabado. Vamos a ver, hermanos, vamos a leer esta última cita que se la dimos ¿a quién se la dimos? Aquí, hermano Escamilla. Apocalipsis 19, del 1 al 7. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder
son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Gracias. Ahí hay, hermanos, muchas formas de adoración, de esta exaltación que dan los ángeles también. Pero veamos, hermanos, vamos a ver al reverso de su hoja. Hay una alabanza séptuple. Bueno, son 7 formas de adoración o de alabanza que encontramos acá. Por ejemplo, aquí, hermanos, dice en Apocalipsis 7:12, los ángeles cantan 7 palabras de alabanza a Dios. Explique de qué manera estas palabras expresan esa alabanza a Dios. En primer lugar está bendición. Amén. Ahí, cuando usted lo ve, aparece la expresión bendición. Lo tenemos ahí, 7:12. Diciendo amén. La bendición, esa es una expresión. Bendición, hermanos, puede significar alabanza hablada, un deseo grande. Bendición puede referirse a una alabanza hablada. Es como cuando, hermanos, nosotros como creyentes, vamos a apartarnos un poquito de Dios, pero nosotros como creyentes, yo creo, hermano, que nosotros como cristianos hemos sido transformados, hemos sido regenerados, nos han ubicado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya no somos las mismas personas. Ahora hay propósito en nuestra vida. Ahora Dios nos ha trabajado en nosotros, nos ha transformado de tal manera que hoy nosotros somos para bendición de los demás. ¿Había entendido eso, hermano? Que usted está puesto para bendición a los demás. Entonces, ¿por qué es que viene muchas veces en lugar de bendición? Hay gente que todavía maldice. Entonces, hermano, cuando el Señor ha trabajado y ha hecho obra en nosotros, nosotros estamos puestos para bendición de los demás. Hermano, no lo entiendo. Como cristiano, hermano, más vale que nosotros lo comprendamos que así es. Es como cuando amamos. No vamos a esperar. Hay gente, tienes que amar a tu hermano, aquel que está allá. Y hay alguien que dice, es que, hermano, no me renace, a mí no me nace. No siento atracción ni química ni nada. No sé, pero no sé. El amor dentro del pueblo del Señor no debe ser un sentimiento únicamente, sino un mandamiento. Amén. Amén. Quiere decir que como es un mandamiento voy a amar porque Dios me lo manda. Ah, no, Señor, si yo no lo siento no puedo amar, Señor. Ahora, ¿cómo está la cosa con el esposo o con la esposa? También, si son creyentes, hermano, aparte de ser su cónyuge, es su hermano o su hermana en Cristo. Es que ya no lo tolero. Ya así estoy para separarme. Si nosotros cambiáramos esa situación, nosotros estamos puestos para bendición, hermano. Estamos puestos para bendición. Bendición puede significar alabanza hablada, palabras positivas. Cuando usted hable con alguien, deséele bendición a esta persona. Siempre desee lo mejor, bendígalo.
Si esta persona no lo quiere bendecir a usted, no estoy hablando de darle algo, ¿verdad? Porque algunos, te voy a bendecir, tienes que dar algo. No, bendecir, hermanos, es dar palabra positiva. Siempre desear desde el fondo del corazón lo mejor para la otra persona. Y entonces cuando estos seres angelicales hablan de bendición para Dios, hermano, Dios no necesita. Dios no necesita que alguien lo bendiga. No lo necesita, pero lo debemos hacer. Porque Dios sigue siendo Dios aunque usted no se lo diga. Pero es bueno que lo digamos para nuestro propio provecho. Porque cuando bendecimos a Dios, hermanos, estamos a tono con el corazón del Señor. Hermanos, David fue reconocido como un adorador. En medio de su humanidad, de su situación, David tenía un corazón agradecido para con Dios. La mayoría de los salmos son escritos por David y son de sus vivencias, ¿verdad? Y habla de cómo alabar a Dios. Mire, tenía tanto poder las cosas que expresaba David en su alabanza a Dios, en su engrandecimiento a Dios, que hasta los demonios le iban a Saúl, ¿verdad? Cuando él hablaba, mire, cuando uno habla grandezas de Dios, hermano, hay un poder en medio de la alabanza. Si nosotros nos acostumbramos a alabar y adorar a Dios, a expresar palabras poderosas, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es fuerte, pero con el entendimiento, porque Él es así. Dios es digno de todo honor, de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Esa palabra tiene poder, hermano. No haya cabida el enemigo y usted se hace fuerte. Hermanos, es importante. Aquí vemos una de estas palabras. Es bendición. La segunda palabra es gloria. Es también la raíz de nuestra palabra aquí, doxología. La palabra gloria, hermano, relaciona la idea de un resplandor brillante con las cosas que se dicen acerca del resplandor. Cuando miraban el resplandor, eso es mirar la gloria de Dios. Ahora, la sabiduría es uno de los atributos de Dios. La Biblia usa palabras que expresan sabiduría y entendimiento cuando nos habla de que Dios creó todas las cosas. Hay sabiduría en todo eso. ¿No le ha tocado, hermanos, que la gente algunas veces nota que usted habla diferente? ¿Verdad? Los cristianos hablamos diferente. Sí, hermano, ¿no lo han notado? Que le han dicho alguna vez, oye, ¿y tú vas a algún lugar? No sé, ellos no entienden, vas a algún lugar o dónde estudias, y uno pregunta, ¿por qué? Es que tu forma de hablar es muy diferente a la forma. ¿De dónde eres?, le preguntan, y uno dice, de tal país. Pero yo conozco gente de ese país que no hablan así como tú hablas. Es que esto no es de un país, esta cuestión es estar en el Señor, en el reino de Dios. Amén. Y aquí, hermanos, aunque nosotros hablamos nosotros decimos nuestros dichos y modismos en nuestro país, otro dice los dichos y modismos de otra forma. De tal manera de que los dichos nuestros, o como conocemos las cosas, pueden ofender a otros porque les dan otro sentido, ¿verdad? Como alguien que habló de la palabra fresco. Nosotros allá en nuestro país, para fresco es una bebida, es como refresco. Pero decimos, deme un fresco. En otro sentido, en otro lugar, la palabra fresco le dan otro sentido. Y así sucesivamente. Pero hermanos, aunque aquí nosotros, en el Señor, hermano, en el Señor nosotros nos llegamos a entender. Yo ya entendí a muchos acá y ya me entendieron a mí. Yo al principio, hermano, se lo puedo decir con todo el respeto. Al principio, hermano, yo siempre, como antes que no habían cafeteras, al residuo del café yo le decía otra cosa y era una ofensa tremenda. Porque en otro lugar tiene otro sentido. Y para nosotros es común. Los hermanos de Guatemala ya saben. De El Salvador ya saben que así se les dice. ¿Verdad que es lo mismo? Se le dice.
al residuo. Pero le dice, en México si dice esa palabra, ya tiene otro sentido. Pero hermano, que aquí como ya nos entendimos, mejor no lo decimos. Ahí me quedo yo allí y cuando ya con mi familia, yo hablo con toda confianza y no hay problema. Hermanos, pero en la Biblia, por eso cuando las personas nos oyen hablar, hablamos términos bíblicos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Aquí, bendecido, hermano. Casi nunca la gente habla de bendecido. En victoria. O el Señor es bueno. Qué maravilloso. Qué gran privilegio. Y empezamos a hablar de esa manera. Y oiga, ¿y usted dónde se reúne? O a dónde va? ¿Por qué habla diferente que otras personas? Porque hablamos palabras sabias, extraídas de la Biblia. Esas no están en nosotros. Es como nos está guiando la palabra de Dios. Tomamos esta palabra y se hace parte de nuestra vida. Sabiduría. Hermano, esa sabiduría es importante. Ahora, hermano, la acción de gracias, la 4. Ahí están. La acción de gracias es la respuesta ante la obra de Dios. Traemos gratitud a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él ha sido misericordioso. Nos ha ayudado. Aquí nuestros hermanas han contado, ¿verdad?, de lo que Dios hizo. En su fe, cómo esperaron en Dios y Dios les concedió, hermanos, una maravillosa respuesta. Por eso, al testificar, hay acción de gracia, una actitud de agradecer a Dios. Porque cosas difíciles para nosotros, pero para Dios son simples. Amén. Acción de gracia. La honra es la reverencia, es el respeto. Y también el 6 y 7 habla de poder y fortaleza. Las dos últimas palabras, hermanos, se traducen como poder y fortaleza y tienen los significados casi parecidos. Una destaca el poder de Dios, mientras que la otra resalta la capacidad para usar ese poder. Ahora, la alabanza nos ayuda a ver las cosas, hermanos, desde una perspectiva adecuada. Las circunstancias que enfrentamos podrían ser trágicas, pero la alabanza puede cambiar las cosas. Amén. Cuando comenzamos a alabar a Dios, usted puede estar pasando una crisis, una situación difícil, pero ahí en medio de esa situación difícil, pruebe comenzar a alabar a Dios, adorar a Dios. En medio de una situación triste, en una situación trágica, alabe a Dios. Usted siga diciendo, tú eres soberano, Dios. Tú eres grande. A pesar de que esta situación me está sucediendo, pero tú no dejas de ser Dios. Y yo te alabo en esta hora, te glorifico. Yo le aseguro que usted va a ser levantado allí con nueva fuerza. Y de donde usted no espera, Dios va a hacer el milagro. Pero necesitamos reconocer esas palabras que expresamos tienen poder, hermano. Es importante dar alabanza. Alabar, hermanos, es, hermanos, proclamar positivamente la gracia y el poder de Dios. ¿Qué le parece cuando alguien ya cambia esa actitud y viene con estas palabras? Qué desgraciado me siento. Infeliz yo. Cada vez voy mal, de mal en peor. No veo la mía. Yo creo que Dios se ha alejado de mí. Hay gente que solo tiene expresiones negativas y se hace víctima casi siempre. ¿Y qué le pasa? Ay, aquí bien fregado. Disculpe si esa palabra no tiene mal significado en un país. Sí, en México. En México. Ah, no, para nosotros es normal. Salvadoreños, defiéndanme. Estamos bien. Vale. Discúlpenme, entonces, bueno, estamos mal, pues voy a decir, porque ¿verdad? Pero lo que quiero decir, hermanos, de que alguien solo pesimismo, negativismo,
Otro día, ay, estoy bien amolado. ¿Ese es malo también? No. ¿Está bien? Vale. Sí, pero para estar en equilibrio. Pero lo que digo, hermanos, que cuando alguien se está con esa actitud, no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene palabras que pueden engrandecer a Dios. Si estoy amolado, más amolado voy a estar. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo en un victimizándome, haciéndome víctima, y nunca voy a salir. Y yo tengo que decir, si yo he sido redimido por la sangre del Cordero, el Señor ha sido bueno conmigo, esta situación va a pasar, porque el Señor que tengo es grande, Él me va a sacar en victoria. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y aún deshecha hasta mi piel, mis ojos lo han de ver. Después, cuando mira lo glorioso que le ha sido restaurado todo, Job dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y el postrer estado de Job fue mejor que el primero, dice la Biblia. Hermano, cuando usted proclama palabras de engrandecimiento, de alabanza a Dios, hermano, su vida va a ser bendecida. Aunque esté pasando dificultades, engrandezca el nombre del Señor. Hay un canto que a alguien Dios se lo inspiró. Dice este canto: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. En el dolor. Y yo no entendí esa palabra. ¿Cómo va a ser mejor cantar en el dolor? Hermano, yo entiendo esto solo por lo que Pablo dijo. Pablo dijo, para que no me gloriara sobremanera, me fue enviado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Por lo cual yo le he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. ¿Y cómo el Señor no se lo va a quitar? Y Pablo es su siervo, lo va a querer ver sufriendo ahí. Y el Señor solo me ha dicho, bástate mi gracia. Qué raro. Si yo quiero una respuesta que quite ese aguijón de mí, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Ten paciencia un momento, vas a ver mi gloria, cómo actúo yo. Entonces, y la persona crece porque Pablo entendió, y yo entiendo, dice que cuando soy débil es cuando soy fuerte. Porque en medio de la debilidad es cuando nos acercamos con más necesidad ante Dios. Cuando nos viene el aguijón, cuando nos viene la prueba, ahí venimos con lágrimas, de rodillas, y ahí venimos, queremos hacer todo para que se resuelva la situación. Así te quiero ver, dice el Señor. Quiero que crezcas. Cuando yo obre en tu vida, tú vas a reconocer, aleluya, que mi poder se perfeccionó ahí. Cuando uno todo lo tiene, con la limonada siempre en casa, en la hamaca y todo ahí. ¿Y cómo está, hermano? En victoria. ¿Qué victoria es esa? Cuando venga la prueba, cuando viene, hermano, la dificultad, ahí es donde deben de salir palabras de alabanza. Amén. Y es allí, hermano, donde tenemos que también alabar al Señor. Alabe a Cristo, el Redentor. Hermanos, Juan, dice la Escritura, de que él estaba triste porque había un rollo con 7 sellos, es decir, algo sellado que nadie podía abrir ese rollo y ver el contenido, ese documento. Yo lloraba porque no había nadie digno, pero le dijo al Señor, no llores, porque he aquí uno como cordero inmolado. Él es digno de abrir los sellos de este documento. Hermanos, el capítulo 5 nos habla de él. Comienza una sección de Apocalipsis que describe el momento en que se abre un rollo. Ese rollo, hermanos, tiene 7 sellos que están siempre cerrados, de manera que nadie pueda leer el documento. Nadie excepto el Cordero de Dios. ¿Quién es este Cordero de Dios? Es Jesucristo. En Juan 1:29, Juan el Bautista le dijo a la multitud que estaba oyéndolo, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Hay otras, hermanos, otras referencias acerca del Cordero. Por ejemplo, 1 Corintios 5:7. Por acá me lee alguien 1 Corintios 5:7. Hermana Yarleni, 1 Corintios 5:7. Y aquí, hermana Vanessa, 1 de Pedro 1:19. 1 de Pedro 1:19. Ya vamos a terminar, hermano. ¿Cómo sabemos que Jesús, ese Cristo, es el Cordero? Léanos 1 Corintios 5:7. Ok, no dice Cordero ahí, pero al decir Pascua, ¿a qué se está refiriendo? Nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que se hacía en la Pascua? Se sacrificaba el Cordero Pascual y lo comían con hierbas amargas, y eso era la Pascua. El Cordero hermanos, lo cocinaban, lo comían, hermanos, sin quebrarle hueso, y lo adornaban ahí, no adornaban, sino le ponían hierbas amargas. O sea que la Pascua, cuando comían ese cordero, no era tan apetitoso como alguien pudiera suponer, sino que tenía que estar con esas hierbas amargas. Y cuando los hijos preguntaban: Padre, ¿por qué no podemos comer el cordero así sin esa hierba? Imaginen que le ponen ruda pues al pavo. ¿Cómo le saben? No. Pero ese tenía un mensaje. Ellos tenían que soportarlo, comer con hierbas amargas, porque cuando los hijos preguntaran, el padre de familia decía: hijo, porque esto simboliza las amarguras que sufrió el pueblo hebreo en Egipto. O sea que no era solo por comer cordero, eso era la Pascua. Ya la Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Se nos habla del Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Vamos a ver, este Cordero es Jesús, Cristo. La otra escritura allí, 1 de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Bueno, lógicamente ya sabemos que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hay algo maravilloso, hermano. Este Cordero nos redimió a nosotros. Sin Él, sin su sacrificio, no estaríamos acá nosotros. No aspiraríamos a nada. No habría propósito en nuestra vida. Viviríamos sin sentido, como vive todo hombre y mujer natural. No hay propósito en la vida. Su propósito es trabajar, comer, vender y todo eso. Pero nosotros tenemos algo más definido. Sabemos quiénes somos y para dónde vamos. Tenemos algo por qué vivir. No vamos a vivir únicamente, hermanos, para ser ciudadanos de cierta nación. Vivimos, hermanos, para vivir eternamente con Cristo en el cielo. Amén. Aquí todos vamos a desaparecer. Todos vamos a morir. Pero ¿qué después de la muerte? Esa preparación la estamos haciendo acá, y este Cordero de Dios nos preparó nuestra eternidad. Amén. Gloria al Señor. También, hermano, dice la Escritura que Él, por ese sacrificio, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Solo vamos a ver estas comparaciones, reyes y sacerdotes. Ahora, vamos a ver aquí Éxodo 19:6. Vamos a comparar cómo era, qué es lo que quería Dios del pueblo de hebreo, del pueblo de Israel. Quería un pueblo de sacerdotes que le representaran ante el mundo. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok. Ustedes serán. Léalo nuevamente. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Somos reyes y sacerdotes. Santos.
Está diciendo gente santa. Los sacerdotes eran la gente que se consagraba para oficiar las cosas de Dios. Nosotros, hermanos, somos diferentes. Si usted no lo había notado, usted es diferente. Es por la gracia de Dios. Amén. Ahora, en Primera de Pedro, vamos a ver capítulo 2, versos del 5 al 10. Yo se lo leo acá. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 10 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Esta es la iglesia, ¿verdad? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, de la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Así que, hermanos, gente diferente, real sacerdocio, nación santa. Lo que quería Dios con el pueblo de Israel, hermanos, no se logró. ¿Por qué? Porque Israel se involucró en las adoraciones paganas cuando llegó a Canaán. Entonces, al crearnos a nosotros como hermanos real sacerdocio, nación santa, somos los representantes de Dios, hermano. Somos ese que le va a dar a conocer en el mundo. En el trabajo, usted debe ser una persona que inspira respeto. Aunque se burlen de usted y le digan cosas, pero usted mantenga la posición de esa. Nos ha puesto el Señor en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Nos ha dado posición maravillosa de real sacerdocio, nación santa, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Usted no ha sido comprado con cosa barata, como compraban a los esclavos. Nosotros hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es digno de alabanza. Y terminamos, hermanos, con esto. Allá va a haber toda alabanza, toda gloria. Mire, ¿por qué es significativo que estos redimidos? Porque ahí en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, dice que una gran multitud de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono adoran a Dios y al Cordero. Ahora, ¿por qué hay de toda tribu, lengua, nación? De todas las naciones. Hermanos, si antes el evangelio, o más bien la salvación, supuestamente estaba enfocada a una nación, aquí, hermanos, cuando oímos en Apocalipsis que de toda raza, tribu, lengua, nación adoraban, hermanos, esto, hermanos, significa que la adoración, cualquiera puede venir al reino de Dios, que la adoración, hermano, está para todo aquel que cree en el Señor. Amén. Sabemos que una de las controversias que había en los primeros días de la iglesia era si los gentiles, es decir, los que no eran judíos, podían ser parte de la iglesia. Había este problema. Pedro tenía este problema. Les digo a los hermanos, ustedes saben, hermanos, cuán difícil es que un judío se relacione con un gentil, pero el Señor me ha mostrado que no llame inmundo a nadie.
¿verdad? Porque Pedro, hermano, en la azotea, cuando Cornelio tuvo la visión, bueno, es muy largo esto, fueron donde Pedro, y Pedro ya había tenido una revelación, un lienzo, o una sábana, si queremos llamarle, ¿verdad? Con muchos cuadrúpedos, animales inmundos, impuros, de todo había ahí. Y la voz le dijo: Pedro, mata y come. Y lo que estaba viendo Pedro ahí eran cosas que en la ley era abominación hacerlo, por la ley. Pero la voz le dice: Pedro, mata y come. Señor, si nunca ha entrado a mi boca cosa común o inmunda. Y le dijo el Señor: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No hablaba simplemente por los animales. Dios ya le había enviado gente gentil, personas gentiles que no eran judíos, para que lo llamaran a él, enviados por Cornelio. Cornelio, aunque no era judío, pero adoraba a Dios. Hacía cosas, hermano, como un santo, como una persona, hermano, creyente en el Señor. Y es que esta cuestión del evangelio no es para favoritos, es para el que quiera. Amén. Amén. Para el que crea. Amén. Y hermanos, allá Pedro jamás hubiera dado un paso cuando le llegaron estos gentiles. Jamás. ¿Por qué? Porque él era de hueso colorado. Él sabía, en su ley, en su judaísmo, él se iba a mantener. En la religión de mis padres, allí me voy a mantener. Para Pedro era difícil, pero cuando llegaron a la puerta y tocaron, entonces él dijo: sí, vamos. Ya le había hablado Dios. Amén. Y fue, hermano, a hablarle a los gentiles. Pedro era tremendo. Pablo fue el predicador a los gentiles, pero Pedro era radical. Pedro era del hueso colorado. ¿Sí? Entonces, pero Dios me ha enseñado, dice Pedro, que no llame común a lo que Dios ha limpiado. Amén. Usted y yo éramos común. Amén. No teníamos parte. Pero aquí, hermanos, que había multitudes de toda raza, tribu y lengua que le adoraban. La iglesia, hermanos, siguió el ejemplo de Cristo y la dirección del Espíritu Santo cuando decidió aceptar como cristianos a quienes no descendían del pueblo judío, sin obligarlos a convertirse al judaísmo. Ahí en Hechos capítulo 15, no lo vamos a leer, ahí está un concilio cuando la iglesia está poniendo los parámetros y cómo podemos considerar un hermano en la fe. Así es que allí se decretó. Santiago, el hermano del Señor, fue el que tomó el liderazgo y dijo que no se le obstaculice a ningún gentil, a ningún hermano en Cristo que por no ser judío, que no se le prive de aceptar al Señor, porque ellos también son hermanos como nosotros. Solo se les tiene que decir que se abstengan de ahogado, de fornicación y de lo dedicado a los ídolos, ¿verdad? Amén. Ay, Señor, aquí viene otra cosa. Hermano, yo no sé si he comido carne ahogada, porque he comido pollo, pero no sé si cómo lo han hecho, si lo han hecho así del cuello o le cortaron el cuello. ¿Qué pasaría si nos invitan a comer allá por nuestros pueblos? Y que no hay Kentucky Fried Chicken ni estas cosas ni Popeye, sino que ahí agarran la gallina y todo. Entonces, si cuando vamos a comer, ¿qué haríamos? Óigame, esta gallina, ¿cómo la hizo? ¿La retorció? ¿La cortó? Entonces, por eso es que también en la sabiduría de Dios se nos enseña, hay que orar, ¿verdad? Porque por la oración y la palabra de Dios, dice Pablo, son santificados. Ahora, si ya consciente, ya ustedes, mire, le ofrecimos estos tamalitos por el niño de Atoche, que entonces se los vienen en honor al patrono de aquí, y le damos, entonces allí sí podemos decir no, porque ya lo dijeron. Y si yo lo como, puede ser hasta trampa de aquel. Ya ve. Bueno,
Pero ese es otro tema para otra parte. Pero estoy hablando de lo radical que era Pedro. Pero hermano, aquí hay una alabanza, hermano, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Eran millones de millones los que alababan al Señor. Adore a Dios que reina. Aquí pues nos habla más bien de que lo final, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, ¿verdad? Y eso, las bodas del Cordero solo es para la iglesia, hermano. Solo es para la iglesia. Y esta iglesia está formada de judíos y de gentiles. Ya nosotros ya no nos vamos a llamar ni gentiles, no somos la iglesia del Señor. Somos el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido. Mira qué bonito, ser adquirido. Pueblo adquirido por Dios. Así que por usted se pagó un precio. Eso es redimir, pagar un precio, ¿verdad? Así que se ha pagado un precio por usted. Entonces tenemos con mayor razón que alabarle y glorificarle a nuestro Dios. Alábele, adórele siempre que venga acá. Engrandezca el nombre de Dios. El alabar a Dios es engrandecerlo, reverenciarlo, hermanos, de decirle cosas maravillosas a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga y seamos esos adoradores que Dios quiere. Dios busca adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Como iglesia de Jesucristo, orando los unos por los otros, porque la venida del Señor está pronto. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie y estaremos orando. Hay algunas necesidades, como siempre, pues hay necesidades dentro de la iglesia, pero nosotros tenemos que mantener ese espíritu adorador y orando los unos por los otros, hermanos. Nelson Cartagena se encuentra en